Qué gusto verlos, mis queridos hermanos, bienvenidos. Entonces, continuamos con este estudio llamado especialidades ministeriales, ¿no? Y bueno, hemos hablado nosotros ya, no sé si podemos ponerlo de repente en la pantalla, ¿sí? A ver, nuestra encargada ahí, nuestra hermana Reina, nos va a ayudar para lo que estamos viendo aquí en, digamos, en esta pantalla externa, se pueda poner en una pantalla interna para que sea mucho más fácil para todos el poder, digamos, el poder saber por dónde estamos, ¿no? Ya usted sabe, hermano, este estudio se llama especialidades ministeriales. ¿Ah? Y bueno, hemos hablado de la primera especialidad, ¿no? De la primera, no porque así está en la Biblia, sino de la primera porque es el primer tema que he querido dar. Y he hablado el pastor, ¿no? Y hemos hablado la diferencia entre un diácono, que puede ser un líder, pero no es pastor, por más que hable bonito, no tiene la unción sobrenatural, ¿no? Hemos hablado de la diferencia entre el ministro obispo, que es el ministro encargado por un pastor, ¿no? Para vigilar, inspeccionar una obra, pero no es el pastor. La unción, digamos, sobrenatural que persigue al pastor es el rebaño, ¿no? Solamente los que son pastores entienden esto, que donde van, Dios les da rebaño porque son ministros, pastores, ¿no? Ahora hemos hablado también de la fuerza del pastor, que es la consejería. Esto es muy importante también. Todo pastor como tiene corazón de pastor, siempre se pone en el zapato de la gente, ¿no? Siempre ese corazón pastoral le ayuda a entender a la gente. La consejería es muy fuerte en los pastores especialmente. No digo de que solamente un pastor puede aconsejar, pero la consejería dada por un pastor es algo muy bonito, ¿no? Y sí, la Biblia habla de pastoras. Hemos hablado el día de ayer del ministerio de maestro y hemos hablado la diferencia entre hermanos que conocen Biblia, saben Biblia, pero no por eso son maestros. También hemos hablado la diferencia entre hermanos que tienen dones, como el don de sabiduría, el don de conocimiento, pero no por eso son maestros. El maestro es un oficio ministerial que tiene como, digamos, como unción sobrenatural e inimitable sobre él el formar discípulos. Entonces la acción del maestro, la unción del maestro es formar discípulos, es un formador de gente, es un mentor, ¿no? Un mentor, ese es el maestro, ¿no? Por eso es que el maestro es de gran ayuda al pastor. Por eso que el maestro se mueve mucho en la enseñanza, porque es un formador de gente. Y la fuerza que el maestro tiene es leer debajo de la letra. No solamente ese logo, como lo lee el hermano que conoce la Biblia o lo diría otra persona que quiere predicar, sino que él, digamos, tiene esa iluminación en la palabra, ¿no? Esos ángulos diferentes que se le puede dar a un mismo versículo dentro de la palabra, llamado remas. Y bueno, sí pueden haber mujeres también que enseñen, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, de esta gran mujer Priscila, ¿no? El cual dice de que le enseñó a un hombre tan lleno de Dios y tan especializado como Apolo, pero esa es la maestra, ¿no? El ministerio maestro siempre tiene algo que dar, algo que brindar. Entonces vamos a ver el día de hoy, ahora sí, vamos a ver en este momento la segunda parte de este estudio con otra imagen que bueno, también hemos preparado para ustedes, ¿no? Que en este caso nuestra hermanita Reinita ha preparado con mucho cariño. Entonces vamos a ver la otra imagen que vendría a ser la siguiente. Ahí está. El maestro, segunda parte. Vamos a estar leyendo algunos versículos, hermanos. Algunos versículos algunos versículos de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Quiero decirles, hermano, que el trabajo que yo he tenido hoy para, digamos, traer esta enseñanza no ha sido tanto un trabajo de investigación o de preparación, sino un trabajo de eliminación, buscando lo más fácil para hablar, buscando lo menos complicado para que sea totalmente básico e entendible, ¿no? Y entendible. Digo esto porque, bueno, aquí me falta hablar, por ejemplo, del tipo del maestro en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tipo del maestro en el Antiguo Testamento? ¿No? En el Nuevo Testamento se le llama maestro, pero en el Antiguo se le llama el escriba.
Tendríamos que estudiar a los escribas, las características de los escribas. Esdras, por ejemplo, era un escriba y se habla que era diligente en enseñar. Podríamos hablar, hermano, muchas cosas, tipos también de maestros, ¿no? En la Biblia habla, por ejemplo, que algunos le decían maestro. Enséñanos, por ejemplo, cuándo es el fin de los tiempos. O sea que hay maestros especializados en la escatología. Luego, por ejemplo, venía otro y decía, maestro, en este caso, en este mandamiento, ¿cuál es el principal? Entonces hay maestros también especializados en la doctrina. Y así, ¿no? Hay otros maestros especializados en profecías. En sí, hay maestros de tipos también, ¿no? El asunto es de que el maestro siempre va a estar adelante porque va a tener un rema de Dios, una enseñanza, ¿no? Yo no sé usted, hermano, pero yo lo digo aquí delante de mis hijas, mi familia que está aquí. Yo no soy de escuchar prédicas ni por el internet, ni por la televisión, ni por la radio, pero sí escucho a uno o a dos predicadores que a mí me gustan, ¿no? O sea que yo en algún momento escucho. Eso sí, uno que dos. Después de eso no estoy de estar escuchando, hermano, ahí diferentes cosas, pero a la gente que yo sigo, que es uno o otro siervo, que ya en otro momento, que lo he dicho ya en algún momento, pero en otro momento lo diré, gente que sigo, hermano, no mayormente gente que grita, ni gente que habla lo mismo, que todo es pecado, no, 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 no. Me gusta seguir gente que tiene algo para hablar. Cualquiera puede hablar, pero hay gente que cuando tú lo escuchas, te suma, te edifica, ¿no? Tiene algo para darte. Y a mí me gusta seguir a gente de enseñanza, gente con ministerio magisterial, ¿no? Por ello, el día de hoy, hermanos, vamos a compartirte, este es el segundo y último punto. Cuando acabe todo esto del COVID, yo voy a volver con estas enseñanzas, pero cada tema va a ser una separata, ¿no? Entonces ahí voy a poder ahondar mucho más. Por lo pronto, aquí nos quedamos, ¿ya? Así que vamos a ver dos versículos. Los primeros 3 versículos están en el Antiguo Testamento, para hacer siempre un balance, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Luego ya nos pasamos al Nuevo Testamento totalmente. ¿Están listos, mis hermanos? ¿Sí? ¿Ya han invitado a alguien? ¿Ya han compartido la palabra? Los felicito. El día de ayer muchos hermanos han compartido la palabra, ¿no? Porque siempre, mayormente los que comparten la palabra son 60, 70, 80, pero ayer han pasado los 100 y qué alegría me da que estés con nosotros, ¿no? Que podamos juntos trabajar, por aquí enseñando, por allá oyendo y compartiendo. Y de esa manera hagamos que la palabra corra por diferentes lugares. También me alegra mucho ver a hermanas que comparten siempre estas enseñanzas cuando acaba, la comparten en diferentes grupos, en diferentes páginas de Facebook. Y de verdad que muchas gracias, ¿no? Porque de esa forma podemos trabajar en unidad, ¿no? Yo siempre digo, hermano, y no me canso espero no cansarme de decirlo, siempre para mí será mejor hacer algo a no hacer nada. Y yo creo que todos lo vivimos, los que somos adultos, con los hijos, ¿no? No basta que estén ahí, hay que ayuden, que hagan algo. Entonces, de la misma forma, los hijos espirituales, no basta que estén ahí, sino hay que, ¿no? Todos compartir, comentar, hacer que la palabra corra, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien. Punto número 1, vamos a ver cómo es el ministerio del maestro desde el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 25:8. Vamos para allá, por favor. Primera de Crónicas 25:8. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, dice aquí lo que dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Y echaron suertes, dice la Biblia, para servir por turnos, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. O de repente pueden la puerta, que se abra un poquito para que el internet pueda entrar. Dice la palabra, y echaron suertes, Antiguo Testamento, para servir por turnos, entrando el pequeño juntamente con el grande, para servir por turnos, ¿no? Entrando el pequeño juntamente con el grande. O sea, la Biblia habla que existe gente, digamos, adulta y gente pequeña, pero luego habla otra verdad. Dice, lo mismo el maestro que el discípulo. Y aquí nosotros podemos, hermano, confirmar
la unidad entre el maestro y el discípulo, que ya lo hemos enseñado. ¿Cuál es la unción sobrenatural que el maestro tiene? Formar discípulos. Mira, desde el Antiguo Testamento vemos que dice que entraba el maestro con el discípulo. ¿Quién enseña ahí? El maestro. ¿Y qué hace el maestro? Forma discípulos. O sea, eso quisiera que lo notemos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y un texto que he añadido también aquí, Mateo 10:24. Vamos para allá. Mateo 10:24. Muy bien. Dice la palabra de Dios, ya en el Nuevo Testamento, el discípulo no es más que su maestro. Mira, o sea, nuevamente, en este primer punto, lo que yo quiero es revalorizar, ¿no es cierto?, la unidad que hay entre el maestro y el discípulo. ¿Quién es el que enseña? ¿El discípulo o el maestro? El maestro. Pero ¿quién forma al discípulo? ¿A quién enseña el maestro? ¿A quién forma? A los discípulos. ¿Está comprendiendo? Entonces, porque esa es la unción. O sea, en toda la Biblia encontramos, hermano, que el maestro es un formador de gente, es un formador de discípulos, ¿ya? Entonces, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Son verdades que hay en la Biblia, ¿no? Volvamos, por favor. Muy bien, eres el primer versículo, ya que estamos, ahora vamos a ver algunos que son, podríamos ponerle aquí este tema, características del maestro, ¿no? Pero en sí el tema es el maestro parte 2, ¿ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, versículos que habla la palabra. Otro, Segunda de Crónicas 2:7. Vamos para allá. Segunda de Crónicas 2:7. Muy bien. Ahora sí, mis hermanos, ahora sí está excelente, ¿no? Ahora sí estamos muy bien. Entonces, mis hermanos, lo que pasa es que se había movido algo en el micrófono, pero ahora ya lo hemos arreglado. Entonces, vamos a ver ahora una segunda característica del maestro. Dice la Biblia, en Antiguo Testamento dice la palabra, envíame pues ahora un hombre que sea hábil, que sea hábil y que sepa trabajar con oro, con plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul. Mira, mira lo que dice. Dice, y que sepa esculpir, ¿no? Con los maestros, ¿no? Lógicamente que aquí está hablando maestros físicos, ¿no? No tanto maestros de enseñanza, pero traigamos el ejemplo físico a un ejemplo espiritual, ¿no es cierto? Dice que sepa esculpir. Esa palabra esculpir significa que sepa tallar, que sepa marcar, que sepa dejar huella, ¿no es cierto? Como lo hacen los maestros. Eso hace el ministerio del maestro, hermano. Digamos que el ministerio pastoral, la unción sobrenatural que tiene es la unción del rebaño, pero el pastor forma ovejas. Le enseña a la gente a amar a Dios, los anima, los cuida, los bendice, ¿no es cierto? Está con ellos. Pero cuando el maestro llega, ¿no? Si el pastor de repente invita a un maestro, cuando un maestro llega, la unción sobrenatural de un maestro es hacer de una ovejita un líder. Es hacer de una ovejita que de repente se pensaba que solamente podía leer la palabra, hacer de él un predicador, hacer de él una persona con capacidades, esculpir dentro de él, grabar en él, ¿no es cierto?, remas de Dios. El maestro lo que hace también es poner un poquito, digamos, de miel en tu boca, ¿no? Yo lo llamo así al menos, ¿no? Poner un poquito de miel en tu boca para que en ti nazca el deseo de buscar el panal. Entonces, miren hermanos, lo que el maestro hace, miren, dice, y que sepa esculpir como los maestros. Entonces, yo en algún momento, hermano, he escuchado al menos
A ver, yo en mi vida al menos he escuchado a 2 que 3 maestros que yo puedo decir, este es un maestro. Y de verdad, hermano, que cuando he escuchado a un maestro, hermano, me quedo pero pegado, ¿no? Porque todo lo que recibo es como que si tallara dentro de mí, marcara dentro de mí cosas. Entonces, eso hace un maestro. Y muy bien, entonces el pastor te anima, el maestro, sí, el maestro lo que hace es te forma, el evangelista gana almas para salvación, ¿no? Podríamos decir que el evangelista gana almas para que sean salvas. El pastor, esas almas ganadas, las cuida como ovejas, pero el maestro, a esas ovejas ganadas, las forma como discípulos. Por eso qué importante es conocer, hermano, ¿no? Estos misterios, y por eso de que a veces cuando no hay y no se conoce de esto, hay iglesias que solo tienen ovejitas. Las ovejas van, las ovejas vienen, ovejas nada más. Hay otras donde solamente hay invitados, pero así como vienen, se van. Pero hay otras congregaciones donde donde se ganan almas, se forman ovejas, pero también se forman buenos líderes, gente que por más que pase lo que pase, ha sido marcada en su corazón por una buena palabra de Dios, ¿no? Muy bien, ahí está. Tercer versículo, estamos avanzando rápido, me parece. Hoy día van a salir rápido, me parece, ¿ah? Así que vamos a Eclesiastés 12:11, vamos para allá. Eclesiastés 12:11. Muy bien, mire lo que dicen mis hermanos la palabra de Dios en Eclesiastés 12:11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aquí hay muchas cosas que decir. La primera, la palabra de los sabios. Aquí el contexto del maestro es la sabiduría. Es que lo que pasa, hermano, es que por eso que hablábamos que existe el don de sabiduría, el don de conocimiento. ¿No es cierto? El maestro tiene eso. El maestro tiene algo que se le conoce en Romanos como el arte de enseñar, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, el contexto del maestro le llama las palabras de los sabios, ¿no? La sabiduría es algo que persigue al maestro. Si no, ¿cómo podría enseñar, hermanos? Son como aguijones, ¿no? Las palabras de los sabios. Cuando un maestro habla es como algo que ¡pac! Te dio. Ahora, según tu corazón, ¿te dio para bien o te dio para mal? O sea, según tu corazón. La palabra es dada, es como la semilla. La semilla nunca es mala, ¿no? Ni tampoco el sembrador. Por ejemplo, en la parábola del sembrador vemos a Jesús sembrando, el mejor sembrador. La semilla, que es la palabra, la mejor semilla. Pero uno la recibió junto al camino, otro la recibió en pedregales, otro la recibió, ¿no es cierto?, entre espinos. Entonces, las palabras de los maestros, de los sabios, son como aguijones. Algunos van a decir, sí, es verdad, tiene razón, es verdad. Pero otros lo van a tomar a mal. Pero eso ya es cuestión personal, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, la de los maestros. ¿Cómo son las palabras de los maestros? Como clavos hincados. O sea, clavos para, digamos, para hincarlos en la tierra. La tierra es el corazón del hombre también. Ahorita vamos a verlo en otra versión para que se entienda mejor. Y como clavos hincados, ¿no? Como estacas que se clavan a la tierra, dice la Biblia, son las palabras de los maestros, de las congregaciones dadas por un pastor. Note, habla del maestro, que cuando el maestro habla, ¿cómo habla? No es cierto, pero luego dice, cuando habla en las ¿qué? Congregaciones. ¿Qué es una congregación? Donde hay ovejas dadas por un pastor. O sea, aquí está hablando de cómo es un maestro y cómo es un pastor. Es imposible decir, hermano, yo soy pastor, pero no tengo ovejas. Eso es como que en el Día del Padre quieran saludar a un hermano que no tiene hijos. No, pero me he hecho mi tarjetita. No, pero yo tengo mi gorrita con mi letrero acá, papá. No. O sea, para que alguien sea papá o mamá, debe tener hijos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, de la misma forma, el maestro, para que alguien sea maestro, debe tener
el llamado y la capacidad sobrenatural de parte de Dios. Por eso decíamos con mucho respeto que no es cuestión de que yo estudié aquí o yo me fui a un instituto o de oír bien a alguien, aprender y repetir. No, es una unción, así como podemos verlo aquí, es una unción sobrenatural que ocurre en el ministerio del maestro. Entonces, no sé si de repente, mientras que se va arreglando, que se ha salido, podemos ver en el Eastward, podemos ver, por favor, ahí el versículo para que se entienda mejor. Vamos un momento para allá. Vamos un momento para allá. ¿Sí? ¿Está excelente? Ya, entonces, dijimos que el versículo es... Muy bien, pues lo ponemos en Biblia. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, vamos a ver la traducción del lenguaje actual. Mira cómo lo dice, mi querido hermano, esta versión. Dice, cuando los sabios hablan, la sabiduría ¿cómo decirlo? Sí, cuando los sabios hablan, dice la palabra de Dios, vamos a ponerlo por aquí. Ya, listo. Cuando los sabios hablan, esta es una característica de los maestros, sus palabras son como la vara que guía al buey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Como la vara que guía al buey. A veces uno puede estar equivocado, medio raro, pero cuando un maestro te habla, hermano, cuando un maestro te habla es como la vara que le guía al buey. Eso no es así, eso no es correcto, no está bien. Por más que digas tú, yo oro en mi casa, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver orar en tu casa con dejar de congregar? Por más que tú digas, no, pero en mi casa yo leo la Biblia, ¿qué tiene que ver leer? No puedes congregar y también aparte leer la Biblia, ya, no es correcto. O sea, ese es el maestro, es como la vara para que guíe al buey, ¿no? Para que pueda hacer las cosas bien. Dice, sus colecciones de proverbios, ¿no? Interesante. Sus colecciones de proverbios. Es como que si el maestro tuviera dichos, ¿no? Dichos que él tiene, su forma de decirlo, son dichos de él, ¿no? Sus colecciones de proverbios vienen de Dios, ¿no? Y son como las estacas que sostienen, dice la Biblia, que sostienen la tienda de campaña. O sea, alguien puede, por ejemplo, poner una tienda grande, una tienda de campaña, una tienda para acampar, pero de nada sirve esa tienda si no es sujetada por estacas que sostienen la tienda. Bueno, ese es el ministerio del maestro, ¿no? Ese es el ministerio del maestro. Por ello, mis queridos hermanos, las palabras, dice la Biblia, las palabras del maestro son como estacas, ¿no? Son como estacas que sostienen la tienda. Esa tienda simboliza la vida espiritual de cada creyente, porque dice la palabra en Corintio que somos tiendas también nosotros. Esas tiendas simbolizan, según la palabra, la iglesia, ¿no es cierto?, que es la congregación de los justos, pero qué necesario es el ministerio del maestro para ajustar, si se va a ensanchar, para si se va a hacer algo, digamos, cuidar que la tienda no se venga abajo, porque está direccionada, formada por las palabras de un maestro, ¿no? Entonces, el ministerio del maestro será importante, importantísimo, hermano, dentro de las congregaciones. Importantísimo para formar gente, para formar líderes, para establecer, por ejemplo, este pensamiento no es correcto, esto no está bien, esta visión. O sea, el ministerio del maestro es alguien que la tiene clara en ese aspecto, ¿no? Muy bien, por eso dice que sus palabras vienen de Dios, sus dichos vienen de Dios, dice, ¿no? Muy bien. Otro versículo en la palabra, vamos. Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Mateo 22, 16. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y le enviaron, dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, a Jesús le enviaron, diciendo, maestro, Jesús es el maestro de maestros, ¿ah? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mira, ¿cómo le llama primero? Maestro. Entonces, ¿cuáles son las características de un maestro según este versículo en la maestría de Jesús?
maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ese es un maestro. Es alguien que ama la palabra de Dios. Es alguien que ama los misterios de Dios, el pensar de Dios. Es alguien que ama el sentir de Dios. Cuando Dios hace algo, ¿por qué lo hace? Cuando Dios no lo hace, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué en algunos casos sí, porque en otros no? El maestro está interesado en la verdad. Ama la palabra, la verdad de Dios. Ese es un maestro. ¿No? Perdóneme, hermano, lo que se me viene a la mente ahora se lo voy a decir. Pero yo he conocido maestros en congregaciones que yo he hablado con ellos y le he preguntado, ¿y qué tal? ¿Hace cuánto tiempo que no lees la Biblia? Maestros, ¿sabes? Que se lo conocen como maestros en la Biblia, en sus congregaciones, perdón. Y me cuentan que tienen, hermano, un mes, 2 meses, 3 meses que no leen la palabra. Porque están con full trabajo. No, hermano, un maestro podrá trabajar, lo que sea, pero el maestro, hermano, no puede dejar lo que ama. Es un amante de la verdad. Yo me he encontrado con gente que en su iglesia lo conocen como evangelistas. Y le he preguntado, ¿y cómo van tus evangelismos? No, tengo meses que ya no ni toco puerta ni hago nada porque estoy full trabajo. No, hermano. Entonces tú no eres evangelista, pues. Porque el evangelista, hermano, no puede estar sin predicar y ganar almas para el Señor. Por eso, una de las características de un evangelista, y lo vamos a ver esto el día domingo sería, ¿no? Ya hasta el domingo nos vemos, hermano, es que cuando Dios levanta a un evangelista en una iglesia, ese evangelista, hermano, llena la iglesia. Es como que es un pescador de almas, llena la iglesia. ¿No es cierto? Esa es la característica del evangelista, ¿no? Entonces, pero estamos hablando del maestro. Es un amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, es un amante de la verdad y lo enseña con amor, ¿no? Enseña con verdad el camino de Dios. ¿Ah? Entonces, mire la característica del maestro, mi querido hermano. Qué lindo este ministerio. A mí siempre me ha gustado mucho la enseñanza. Yo le hablaba el día de ayer que antes de que el Señor me llame a pastorear, fueron muchos años, más o menos unos 4 años a 5 años, que literalmente el Señor hasta me visitaba en las madrugadas para poder hacerme escribir cuadernos, escribir cosas que luego ya fueron usadas cuando me llamó a ser pastor. Y es lindo, hermano, el ministerio de la maestría, ¿no? Y va muy bien. Entonces aquí mi hijita Perlita me hace recordar para dar glorias al nombre del Señor como todo culto. Así que vamos, hermano, vamos a dar glorias al Señor en esta hora, ya que nos está ayudando a que esta transmisión corra y a que todo esté bien, ¿no? Vamos ahí en tu lugar, prepárate para dar fuertes glorias al nombre del Señor. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Palmas al nombre del Señor, hermanos. ¿Y quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? A su nombre. Gloria a Dios. Palmas. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ya hemos glorificado al Señor. Estamos enseñando la palabra. Están oyendo la palabra. Esto es un culto, ¿no? Muy bien. Vamos a otro texto, Juan 3:2. Juan 3:2. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra en Juan 3:2. ¿Se acuerda cuando Nicodemo vino de noche a Jesús y le dijo de la siguiente manera? Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí significa maestro, maestro, sabemos que has venido de Dios. Ahora, quiero que note. No dice yo sé, dice sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque cuando alguien tiene un llamado de Dios, no depende tanto de que tú digas, yo soy maestro. El que te escucha, el que te escucha, este es maestro. Este maestro, porque todo lo que te saca, ¿no es cierto? Este es maestro. Por eso acá dice la Biblia, sabemos, no dice yo sé o yo me he dado cuenta. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, atento por acá. Porque nadie puede hacer estas señales. O sea que hay señales. Las señales de un maestro, ¿no? Que tú haces si no está Dios con él. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra ahí,
El capítulo anterior, la única señal que Jesús hizo, que fue su primera señal antes de empezar en el ministerio, ¿no es cierto?, fue el convertir el agua en vino. O sea, este versículo nos da a entender, ¿no es cierto?, que el maestro tiene la facultad de convertir el agua en vino. ¿No es cierto? El agua, ¿no es cierto?, es el logos. El agua es la palabra de Dios, el logos, pero convertirla en vino. El vino, dice la Biblia en Proverbios, que alegra el corazón. Entonces, escúchame bien lo que te voy a enseñar. Si alguien te predica la palabra, ¿no es cierto?, te está predicando agua para que tengas vida, ¿no? Para que puedas, el que no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo. Hay la buena palabra, está bien. Pero el maestro convierte el agua en vino. Y el maestro tiene esa capacidad formativa de hacerte ver más allá. ¿No es cierto? De empujarte más allá del agua, ya que esa es la señal del maestro, convertir el agua en vino. Por eso la necesidad que tuve en estos días de enseñarle acerca de la diferencia entre el logos y el rema. ¿Qué es el logo? El logos es la palabra escrita. Eso es lo principal y lo más importante. Pero también cuando el Espíritu Santo viene, de logos te va a dar remas. No te estoy diciendo que son palabras fuera de la Biblia, sino es una palabra fresca para un acontecimiento específico y a veces visto de otro ángulo o debajo de la letra. ¿No es cierto? Y esa potencialidad la tiene el maestro. Aleluya, tremendo es el maestro, ¿eh? El maestro te oye nomás y él ya tiene la primera respuesta, la segunda respuesta, la tercera respuesta. Es como que Dios le ha dado eso, ¿no? Ese es el ministerio del maestro, convertir el agua en vino. ¿Ya? Muy bien, seguimos por favor. Siguiente, Hechos 13:1. Vamos para allá. Ahora sí ya estamos en los tiempos de la iglesia, nuestros tiempos. Muy bien, excelente. Verso 1 dice: había entonces, cuando recién comenzó la iglesia del Señor después del Pentecostés, había entonces en la iglesia, aquí ya no es ya en el pueblo de Israel, la iglesia formada por Jesús, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, note, profetas. Aquí tenemos un problema, porque mucha gente dice que de los 5 ministerios, 2 ya no existen. Ni los apóstoles ni los profetas. Pero encontramos aquí que la Biblia habla de profetas. Va a ser un problema cuando me llegue este tema y vamos de verdad, hermano, vamos a tumbar todo pensamiento que a veces tienen porque congregan en lugares donde les enseñan que no, en vez de tener, hermanos, dirección de la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ¿no?, y maestros. ¿Cómo se llamaban esos profetas y maestros? Bernabé, ¿no es cierto? Bernabé era un profeta, por ejemplo. Simón, el que se llamaba Níger, ¿no? Interesante porque esta palabra en otra versión dice Simón, al que le decían el negro, ¿no? Sino que acá le llaman el Níger. Entonces, los hermanos siempre hasta sus chapitas ponen a veces en la iglesia. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pero aquí vemos en la iglesia, hermano, ¿es cierto?, que habían profetas y maestros. ¿Es cierto? Entonces, qué lindo es cuando en una iglesia hay maestros de Dios. Qué lindo, hermano, es escuchar a un maestro. A mí me fascina oír a un maestro, hermano. Y si hay muchas enseñanzas, me gusta escuchar una y otra porque me inspira también a buscar más de Dios. Me deja esa miel en la boca para yo querer ir a buscar ese panal que lo tiene Dios, ¿no? Qué hermoso realmente. Muy bien, vamos ahora a Efesios 4:11, más cercano. Efesios 4:11, ya la iglesia está gentil, o sea, nosotros. Efesios 4:11, mira lo que dice la palabra. Y él mismo, o sea, el mismo Jesús, a los obispos, ¿no es cierto?, los ministros doma, les ponen requisitos, no tiene que ser así, así, así. Pero a los ministros domas, dice el Señor, yo mismo, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Cómo hacemos con esto, hermano? Porque hay gente que también dice que ya no existen apóstoles y usan textos tan desinformados que hasta un niño al leerlo se da cuenta, pues no está hablando de eso. Ya lo hablaremos.
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, en la iglesia del Señor tiene que haber estas 5 unciones. No hablo de una, ¿cómo decirlo? No hablo de una iglesia o de una denominación. No, 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 no. No, hablo de en la iglesia, en el mundo entero, tienen que moverse estos ministerios. Digo eso porque a veces hay gente que lo malinterpreta. Uy, en mi iglesia solamente hay pastor, o en mi iglesia solamente tengo un maestro, o en mi iglesia solamente hay un evangelista. Está bien, pues, pero si creen en los 5 ministerios, van de todas maneras a recibir de esta unción. Pero si usted está, por ejemplo, diciendo, ¿no? No, yo no creo en los evangelistas. No, yo no creo en que haya maestros. Entonces está cortando lo que Dios ha levantado, ¿no? Está cortando. Entonces eso es importante que no lo hagamos, porque aquí dice la Biblia que Él mismo ha constituido. Mira, vamos a leerlo más arriba. Mira, ¿hasta cuándo? Porque hay gente que a veces trata de explicarlo humanamente. No, pero eso habla que Él levantó apóstoles, que Él levantó profetas, ya. Pero dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Están perfeccionados los santos? Todos los hermanos de las iglesias que usted conoce, todos los cristianos en el mundo, ¿ya están perfectos? Entonces, para eso ha levantado el Señor a los 5 ministerios. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿toda la iglesia en el mundo entero está edificada? ¿Ah? Claro que no, pues hermano, claro que no. ¿No? Y abajo sigue diciendo, ¿hasta cuándo será esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pregunta, ¿hemos llegado todos a la unidad de la fe? En este momento está corriendo por el YouTube un video de 2 minutos donde un pastor muy conocido de una iglesia muy grande aquí en el Perú, ¿no? Que tiene su canal de televisión y que a veces lamentablemente sus miembros les gusta siempre señalar y sacar a la gente de las iglesias, ¿no? Y hablan mucho de la doctrina, del pecado. En el YouTube hay un video donde él ahora está diciendo literalmente de que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesús no es Dios. Y ahorita, hermanos, los pastores en todo Lima, los concilios, están diciendo que tiene que, o desmiente lo que has dicho, y dice que te equivocaste, o si no, ya no es una iglesia cristiana. Porque según la Biblia, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aquí podemos ver de que no hemos llegado a una unidad de la fe. No hemos llegado a una unidad de la fe, y para eso son los 5 ministerios y del conocimiento. Y bueno, usted puede seguir leyendo, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, yo les animo, ¿no? A que entendamos que hay 5 ministerios que se mueven, ¿no? Tal vez en tu iglesia solo tengas tú a tu pastor, o tal vez otro en su iglesia solo tenga usted de repente a un maestro, está bien, pero eso no quita de que hay, ¿no es cierto? Eso no quita de que hay, en todo el mundo hay hombres y mujeres levantados de Dios, ¿ya? Muy bien, vamos a 1 Timoteo 2:7 y luego a otro versículo más para terminar. 1 Timoteo 2:7, vamos a hablar del maestro Pablo. Ese Pablo era un maestrazo, ¿ah? Del maestro Pablo. Dice, para esto yo fui constituido, dice el maestro Pablo, como predicador, como alguien que predica, como apóstol, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con Pablo? Pablo no era el 13º apóstol. Digo eso porque muchos dicen a veces, ¿no? No, pero son 12 las columnas en la Nueva Jerusalén, ¿no? Fueron 12 solamente los apóstoles. Y ahí Pablo, no, él es una excepción, pero le explica como excepción. Pero según tu doctrina, que solamente hay 12, ¿dónde queda Pablo? Y luego cuando llegue el punto, te voy a hablar de otros donde la Biblia los llama. Y el apóstol, ¿cómo hacemos con ellos? ¿Cómo hacemos con Efesios? Donde se habla de que en la iglesia hay apóstoles, profetas. ¿Cómo hacemos con eso? Muy bien, para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Interesante, ¿no? Maestro de los gentiles, o sea, un maestro, ¿no es cierto?, con la especialidad a los gentiles, dirigido a los gentiles. Por eso le dije hace un momento que a veces hay, dentro de la misma maestría, hay también tipos, ¿no? Hay maestros, por ejemplo, que se especializan en profecías bíblicas.
Hay maestros que se especializan, por ejemplo, en escatología. Hay otros maestros que se especializan en la doctrina. Y hay otros maestros como Pablo, que también conoce de todo esto, pero eran especializados solo a un solo sector. En este caso, por ejemplo, a los gentiles. Último texto que habla de Pablo, 2 de Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, y con esto terminamos. Pablo dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, nuevamente, y maestro de los gentiles. Qué tremendo. Pablo, el maestro de los gentiles. Volvamos, por favor, y decirles, hermano, que bueno, esta es la enseñanza, esta es la segunda parte de las características de un maestro. Es lo más básico que he podido traer, ya que entiendo que también mucha gente nueva nos ve, mucha gente quiere aprender, y si yo me pongo a hablar de cosas muy escondidas, hermano, no se va a poder entender la palabra. Vamos, por favor, en este momento a terminar entonces en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero hablar a todo hermano y hermana que tal vez sienta en su corazón que le gusta la enseñanza. Si te gusta la enseñanza, lee la palabra de Dios. Si te gusta la enseñanza y has conocido a un maestro, escucha a ese maestro. Escucha a ese maestro, aprende la palabra de Dios, valora la palabra de Dios. Pídele al Señor, Señor, me estás llamando a la maestría, Señor, para poder trabajar con mi pastor, porque los maestros trabajan con un pastor, para poder, Señor, enseñar en la iglesia, ser confiable a mis pastores, ¿no? Y de esa manera también desarrollar la palabra logo y la palabra rema, ¿no es cierto? Entonces, pidámosle al Señor que Él levante más maestros. Pidámosle al Señor que el Señor levante maestros también en nuestra congregación, que levante más pastores, que levante más pastores, que levante más obispos, que el Señor siga levantando, hermano, digamos, dentro de nuestra iglesia también maestros, ¿no? Y maestras también, que levante evangelistas. La siguiente enseñanza, el día domingo que nos vemos a las 6 de la tarde, hermanos, la enseñanza es acerca del ministerio del evangelista. Así que yo quiero invitarte con todo mi corazón, hermano, a que no te pierdas cada una de estas palabras, estos talleres que estamos dando con mucho cariño, amado hermano, para no solamente enseñanza de mis hijos espirituales, no solamente de mis ovejas, sino también de gente que nos ve. Que la palabra se abra y de gente, congregaciones, líderes que nos ven de otros lugares, amados hermanos.